Marcos 6, 34, 37. Creo que el Señor siempre tiene algo poderoso en su palabra para enseñarnos. Y le doy gracias a Dios porque esta es una oportunidad donde nos va a enseñar algo nuevo. Amén. Amén. Algo que jamás seguramente usted, igual como yo, en estos días pudimos aprender. Y siempre el Señor tiene algo para enseñarnos porque hay algo nuevo que Él quiere revelar a tu corazón, igual que al mío, para que podamos poner en práctica sus enseñanzas. Amén. Marcos 6, 34, 37. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Eso costaría casi un año de trabajo. Objetaron: ¿quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? Señor, gracias por tu palabra y por lo que nos vas a permitir hoy aprender, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando tú lees esta porción de la Biblia, que estoy absolutamente seguro para muchos es muy familiar, y me atrevo a asegurar que es tan familiar que usted se ha perdido algunas cosas que están allí, que no le ha puesto mucha atención, pero que hoy el Señor nos va a enseñar a todos y nos va a mostrar que las cosas, cada palabra, cada frase, cada punto, cada verbo, cada sustantivo que está en la palabra de Dios tiene un propósito y tiene algo mucho más poderoso. Creo que nos hemos venido convirtiendo, muchas veces los cristianos nos volvemos, empezamos a tener la palabra como algo que está allí, como el librito de la mesita de noche. Lo leemos, pero no olvidamos que esto fue escrito y está revelado y fue enviado del corazón de Dios para su pueblo. Y que tiene un propósito mucho más allá que de enseñar y de ilustrar. Es de transformar y revelar en nuestras vidas algo poderoso. Así que si usted es de aquellos que está diciendo: wow, Jesús alimenta a los 5,000, esto lo he leído, somos 240 y 10. ¿Ha oído ese número alguna vez? ¿Lo había escuchado? ¿Usted lo había escuchado alguna vez? Somos 240 y 10. Esto es mucho, pero poco es menos que el número 7 del Señor, así que no se preocupe. Yo le pido al Señor que hoy le muestre aquello que le quiere enseñar, para que usted lo pueda poner en práctica en su vida. Porque aquí encontramos varias cosas. Es sorprendente la reacción de nuestro Señor Jesús. La palabra de Dios dice aquí que cuando Jesús desembarcó, y si ustedes recuerdan y leen allá en sus casas los antecedentes, lo que viene sucediendo antes de llegar a este episodio de la Biblia, Jesucristo venía de sanar enfermos, de hacer milagros, de echar demonios, lo seguía todo el mundo. Había una multitud que lo seguía a él y a sus discípulos por todos lados. El Señor decía, llegó un momento en que le dijo a sus discípulos, les dice: ¿saben qué? Vayan a un lugar apartado, descansen. Pero no es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Todos ven, el pueblo ve que Él se dirige hacia un lado e inmediatamente van tras Él. ¿Y cuál es la reacción de nuestro Señor Jesucristo? Él, dice la Escritura, que Él, cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, ¿qué fue lo que tuvo Jesús de tanta gente que lo seguía? Tuvo compasión, iglesia. Aquí la palabra de Dios dice: tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Y esta frase me encanta y llama poderosamente mi atención, porque dice: porque eran ovejas, ¿sin qué? Sin pastor. Eran ovejas, iglesia,
sin pastor. Y esto resume una realidad espiritual que Jesucristo podía identificar rápidamente en este pueblo. Una oveja sin pastor es una oveja sin guía, es una oveja sin dirección, es una oveja sin protección, es una oveja que no tiene y no sabe quién la va a atender, quién va a suplir en su necesidad, quién la escuchará, quién va a ver y va a identificar y va a entender cuáles son sus luchas, cuáles son sus dificultades. Pero Jesús lo vio. Amén. Jesús vio a este pueblo y lo primero que dijo fue: son como ovejas sin pastor. Él no se molestó con ellas. Jesús no dijo: wow, estas personas no, por favor, no saben que estoy cansado, no, me voy a esconder, voy a ir a otro lado. No. Jesús no cuestionó. Jesús no dijo, no las juzgó. ¿Por qué? Porque Jesucristo sabe que Él no se va a permitir descansar. Él no le dijo a estas personas que lo seguían: miren, ¿saben qué? Estoy cansado, mis discípulos están cansados. Él no se molestó por esto, sino que al contrario, la Escritura dice que tuvo misericordia. Tuvo misericordia de ellos. Y cuando sigues leyendo allí, dice: así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando usted le pone atención a la palabra de Dios y dice así que comenzó a enseñarles, usted sabe qué significa, qué es lo que quiere decir Jesús cuando él dice comencé a enseñar. Jesús comenzó a ministrar. Jesús comenzó a predicar. Jesús lo que todo el tiempo hizo fue predicar, enseñar, ministrar. Cuando tú quieres un cambio que perdure en tu vida, vas a tener que invertir, vas a tener que ser constante. Esto lo sabía nuestro Señor Jesucristo. Vas a tener que pagar el precio. No te puedes dar el lujo de decir estoy cansado. No, este pueblo tiene una necesidad espiritual, y Jesús dijo: esto es una tremenda oportunidad para expresarles, impartirles, compartirles, ministrarles una verdad, la realidad del reino. Y Jesús solamente, dice la Escritura allí, se dedica a enseñarles, porque Él ha decidido impartirles la palabra de vida. Amén. Cuando Jesús dice esto, voy a ponerme a enseñar, yo quiero que usted vaya conmigo en todo este escenario. Esto es como una gran película. Usted véalo como usted quiera, póngale la cara a los personajes como usted quiera, pero usted empiece, involúcrese aquí y vaya viendo todo lo que va sucediendo en este episodio de la Biblia. Porque seguramente usted, como yo, en muchas ocasiones hemos dicho y nos hemos quedado con los 5 panes y los 2 peces multiplicados. Pero el Señor tiene algo más poderoso aquí que mostrarnos, que es su milagro. Hay algo mucho más grande aquí de revelar de su corazón al nuestro, porque eso es lo que quiere hacer el Señor. Hay algo que me encanta de Jesucristo. A Jesucristo no le intoxicaba la popularidad. ¿Sí se ha dado cuenta que hoy en día la gente se intoxica con la popularidad, con la fama? Jesucristo era famoso. ¿Lo hayas pensado? Te detienes un momento y piensas: Jesús era famoso, iglesia. Imagínate que dice que alimentó a 5,000, pero ustedes saben que habla de 5,000 hombres. ¿Cuántas familias habría allí? ¿Cuántos niños habrían allí? ¿Cuántas mujeres habría allí? ¿Cuántas personas lo seguían? ¿Cuántos alcanzaron a llegar allí? ¿Cuántos no? Sencillamente lo veían desde lo lejos. Era una multitud de iglesia, pero Él jamás se dejó de llevar por esto. A Él no le intoxica el nivel de aclamación que tenga, la aclamación popular sobre lo que Él había hecho o había alcanzado hasta este momento. Él no estaba siendo sorprendido por esto. Jesús no permite que nada se vuelva en un obstáculo para interrumpir el ministerio para el cual Dios, el Padre, lo ha llamado. Y eso lo tenía Él clarísimo. El pueblo solamente para Él, la gente, era una tremenda oportunidad. Míralo de esta manera: una oportunidad para percibir una realidad. Ovejas sin pastor. Y Jesús sabía que era lo que Él tenía que hacer.
Ovejas sin pastor, y cuando Él dice esto, Él entiende las luchas de estas personas. Él entiende sus luchas. Él entiende sus necesidades. Siempre las ha entendido. Él las conoce completamente. Entonces, es muy difícil, iglesia, cuando tú lees y comienzas a leer aquí, porque dice la Escritura, cuando ya se hizo tarde, seguimos allí, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Y ellos responden: eso costaría casi un año de trabajo. Objetaron, miren esa palabra, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero para darles de comer? Si usted se detiene un momento a pensar, es muy difícil ponerse en las sandalias de los discípulos. Muy difícil. ¿Por qué, iglesia? Porque seguramente, igual que yo, usted conoce cómo termina esa historia, ¿cierto? Todos conocen cómo termina esa historia. Pero nos distancian casi 2000 años de historia. Así que para ellos en ese momento algo iba a suceder. Algo iba a pasar que era increíble, porque Jesucristo echaría mano a resolver mediante una muy novedosa solución, resolver un dilema: cómo alimentar a una multitud. A veces lo leemos, iglesia, y se nos convierte la palabra de Dios como algo tan sencillo. Ya lo hemos leído, ya lo entendemos, sabemos qué significa, sabemos que el Señor que nos quiere enseñar, pero eso no está allí por casualidad. Permítale a Dios que la palabra de Él se cumple en su vida como Él dice. Es poderosa, es viva, es eficaz para cambiar, para transformar, para enseñar, para redarguir, para confrontar, para exhortar, para ministrar nuestras vidas. No es un texto más, no es una frase más, es algo poderoso que sale de la boca de Dios para su pueblo. Así que la Biblia no puede seguir siendo el librito de la mesita de noche. Vaya usted, involúcrese en ella y encuentre en ella cosas fascinantes. Yo le pido a Dios de verdad que cada día me permita, ¿sabe por qué? Trato de ilustrarle la palabra de Dios como una historia. Porque usted está fascinado con las historias de las películas de Netflix. Le encantan las películas de aventuras y de guerra y de batallas. Y usted ve cómo se va desarrollando escena tras escena, con los antagonistas, con los héroes, con los que logran cosas, y al final cómo termina. Jesucristo tiene eventos en la Biblia que son mucho más extraordinarios que esto. Y si usted se detiene un momento, mire, hoy lo invito a que usted entre al túnel del tiempo y retroceda 2000 y pico de años atrás y esté en esta escena. Que usted pueda ver lo que está sucediendo en este momento. Que se involucre en este momento y deje que Dios le enseñe, que lo transporte si es necesario a ese momento, a esa situación tan particular que estaban experimentando los discípulos. Y que experimentó tanta gente que estaba allí. Nosotros no hubiéramos imaginado que Jesús iba a hacer esto. Si usted está en esta escena y no conoce la historia, para usted va a ser muy difícil. Además, mire el evento, ya se hacía tarde. La palabra de Dios, cuando dice que ya se hacía tarde, quiere decir que Jesucristo llevaba horas enseñando. Y muchas veces cuando uno se pasa de los 45, 5 minutos más, dicen que la prédica estuvo muy larga. ¿Cierto? Yo creo que Jesús llevaba varias horas allí, varias horas enseñando, varias horas dándoles el pan de vida, el pan que verdaderamente estaba alimentando y estaba saciando a este pueblo. Les voy a dejar una pregunta aquí mientras sigo desarrollando esta predicación. ¿Quién dijo que este pueblo tenía hambre? Hambre física. En ninguna parte de la Escritura dice eso. En ninguna parte de la Escritura dice: y el pueblo tuvo hambre. En ninguna parte. Eso no pasó, no sucedió. Pero me encanta porque aquí están los discípulos. Los discípulos me encantan. Es más, muchas veces me animan. Me encanta esto. Porque los discípulos
aparentemente se preocuparon por la necesidad de la gente. Me encanta. Busquen en sus Biblias. Mi pastor acaba de decir que en ninguna parte dice, búsquenlo, verá. Me encanta que lo pueda buscar y que usted pueda tener una revelación de la palabra de Dios así. Pero llegan los discípulos y hacen esto. Ellos empiezan a moverse en un camino que aparentemente es el correcto. Ellos empiezan a darse cuenta de esto. Se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despida a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. ¿Estamos ahí? Eso es lo que hacen los discípulos. Quiere decir que ellos ya habían decidido qué iban a hacer. ¿Usted le ha preguntado a Jesús cuál es el mejor camino? Porque estos discípulos de Jesús, estoy hablándole, los discípulos, los apóstoles, los amigos, los que han visto con sus ojos lo que Jesucristo, el Mesías, el Cristo ha hecho, el Hijo de Dios ha hecho, ellos dicen que es mejor que los maten, que los saquen de allí. Pero un momento, si ellos identifican una necesidad y creen que ese pueblo tiene hambre, ¿por qué deciden hacer eso? Ellos decidieron cuál era el mejor camino que debían seguir. ¿Y saben cuál era? Despide a la gente. ¿Habías pensado dónde quedó la misericordia del pueblo, de los discípulos? ¿Dónde quedaron los discípulos que habían identificado, no sé de dónde, que toda esta gente tenían hambre? Y si tenían hambre, ¿por qué los despidieron? Porque se dan cuenta que todos tienen hambre y les dicen: Señor, es mejor que se vayan. ¿Saben qué les está diciendo? Ellos le dicen al Señor: es mejor que se vayan y ellos vayan a resolver su tema de hambre en otro lado. Lo estoy como parafraseando de esta manera, pero es así que está sucediendo. Que regresen a sus casas. Existe un interés real por las personas, sí, pero también el compromiso por tener una solución que supla verdaderamente la necesidad del pueblo, según lo que yo leo aquí, es el más mínimo. Solamente le dijeron a Jesús: salgamos de ellos, despídelos y que ellos resuelvan las cosas como ellos quieran. Esto me recuerda muchas veces esto. A pesar de que está bien, ¿alguna vez le ha pasado a usted algo como esto? Está experimentando una situación o algo, llama a su hermano cristiano y le dice: mire, esta es la situación, o escribes en algún lugar algo, y dice: sí, vamos a estar orando por ti. ¿Les ha pasado? ¿Sí? Eso está bien. Y muchas veces nosotros decimos igual: sí, no te preocupes, estoy orando por ti. Estoy orando por ti. Pero hasta ahí. Eso fue lo mínimo que pude haber hecho. Eso era lo mínimo que podía hacer. O verdaderamente, además de estar orando por ti, te busqué, te llamé, te apoyé, me preocupé verdaderamente por ti, porque entendí e identifiqué tu necesidad. Me involucré contigo en lo que estabas viviendo. O sencillamente voy a estar orando por ti. Esto es muy diferente a verdaderamente tomar una posición de acompañar, de exhortar, de preocuparse, de estar allí verdaderamente. Así que ellos tuvieron una buena intención, pero los despidieron. Ahora, hay algo más que noto en la sugerencia de nuestros amigos, los discípulos, de los apóstoles. Hay algo que esto sí me pareció mucho más preocupante, porque ellos no solo despiden a todo este pueblo, a todas estas multitudes, sino que ellos hacen algo más. ¿Qué, pastor? Versículo 36. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Dígame una cosa.
¿de dónde salen estos discípulos tan igualados? De decirle al Señor lo que Él tiene que hacer. Yo creo que el Señor llega y les dice: necesito que me digas cómo hacerlo. Necesito que me digas qué tengo que hacer. Y los discípulos le dicen al Señor: despida a la gente. O sea, ellos están hablando con el Hijo de Dios, a quien han visto hacer milagros de poder, algo que sorprendía a la gente. Veían que las multitudes no los seguían a ellos, seguían a Jesucristo. Y ellos se atreven a decirle a Jesús qué es lo que Él tiene que hacer. Eso sí es más preocupante. Ellos no le preguntaron a Jesús cuál era el mejor camino a seguir. Más bien le indicaron a Jesús cómo proceder. Y una y otra vez Jesús nos pregunta y nos dice: necesito que me digas cómo hacerlo. Es increíble, porque demasiadas veces, iglesia, amigos, nuestra solución es indicarle a Dios cómo debe hacer algo en una situación en particular en nuestras vidas. Quieren decirle a Dios: Señor, quiero que lo hagas así. Y pareciera que lo hiciéramos de manera automática. ¿No se ha dado cuenta? De manera automática le pedimos a Dios: Señor, voy a hacerlo así. Señor, quiero que respaldes esto que estoy haciendo. Tenemos una naturaleza controladora, amigos. Hay algo en nuestras vidas y el Señor no se salva de esta tendencia nuestra a controlar, a decirle: queremos que lo hagas así. ¿Cuánto estamos equivocados de esta conducta? ¿Cuánto nos podemos equivocar si somos nosotros los que necesitamos instrucciones de Él? Jesús no necesita instrucciones de nadie. Dios no necesita instrucciones nuestras. Así que hoy le pido a Dios que podamos tener una actitud dispuesta. Más que pedirle que bendiga nuestros planes. Si usted tiene planes, gloria a Dios, qué bendición. Pero no le diga a Dios una vez que ha decidido hacerlo: Señor, bendice lo que yo he decidido hacer. Señor, llámame y pongo este plan en tus manos. Y si es conforme a tu voluntad, veré tu respaldo, Dios. Pero estos chicos atrevidos, los 12 atrevidos, le dicen al Señor: Señor, despida a la gente. ¡Ay, Jesús! Y llega Jesús y hace algo increíble. ¿Ha leído? Que Jesús responde en el versículo 37, dice esto. Sé que usted muchas veces la ha leído. Denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Los discípulos le dicen al Señor: despide a la gente. Pero Jesús no le responde a ellos: sí, despídanos. Jesucristo les dice: denles ustedes mismos de comer. Cuando usted busque en su Biblia e investigue un poco, porque los evangelios son sinópticos, y cuando usted escuche esta frase de Jesús: denles ustedes mismos de comer, se repite en Lucas. En Lucas 9:13 se repite lo mismo. Él dice: denles ustedes mismos de comer. Mateo 14:16 dice también lo mismo: denles ustedes mismos de comer. Juan 6:5 dice algo diferente. Dice: ¿dónde compramos pan? Allí cambia. Pero el Señor dice: denles ustedes mismos ¿de qué? De comer. Es una frase súper fácil de leer y sencillamente podríamos seguir con toda la lectura del pasaje, pero hoy yo lo voy a invitar a que se detenga un poco en esta escena de este evento que sucedió hace 2000 y pico de años, un poco más, y usted se detenga un instante a pensar cómo se imagina esta situación, cómo cree que se sintieron los discípulos. ¿Qué le estaría diciendo Pedro a Jacob?
¿Cómo sería su actitud, su lenguaje corporal? Denles ustedes mismos de comer, le responde Jesús. Pero oye, acabamos de decirles que lo saquemos. Y Pedro miraba a Jacobo y decía, ¿escuchaste esto? Jesús, o sea, ¿en serio? ¿Es en serio? ¿En serio me estás diciendo que los alimenten? ¿Se sintieron como incómodos? ¿Crees que hubo un minuto de silencio? ¿Ustedes saben qué es un minuto de silencio? ¿Alguna vez han estado en un minuto de silencio? ¿Ustedes no se han percatado que parece que el minuto de silencio fuese más largo? ¿No crees que en este momento hubo un minuto de silencio? Que todos se quedaron así como que, ¿de dónde? ¿De dónde vamos a hacer eso? ¿Se mirarían entre ellos? Las 12 miradas, eso podría ser una prédica, ¿no? Las 12 miradas, todos. Denles ustedes mismos de comer. Además que Jesús no le dijo a ninguno en particular, denles ustedes mismos. Y todos empezaron a mirarse uno al otro así. A ver, chiquita, a ver, Arturo, tú tienes comida, tú tienes algo. Y de pronto sale un genio. Siempre sale el genio que aparece allí. Nos está pidiendo que les demos de comer. Y Jesucristo sigue preguntando en su corazón y les dice, ¿acaso yo necesito que me digas cómo hacerlo? Necesito que me digas cómo hacerlo. La decisión de Jesús parece imposible de cumplir, iglesia. Y es tan imposible de cumplir que ellos objetaron. Y mira lo que dice. En la palabra de Dios dice, en su escritura, en su Biblia dice, ¿quién respondió? No, es normal que no dice, porque este tipo lo haríamos toda la vida. Toda la vida. Pero alguien dijo, uno de los discípulos dijo, eso costaría casi un año de trabajo. La palabra de Dios dice que un año de trabajo sería casi 200 denarios. El salario de una persona durante un año. Y objetaron. ¿Quieres? A mí esto me suena, no sé a usted, pero a mí esto me sonó como un sarcasmo. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer a estas personas que inicialmente nosotros habíamos visto con necesidad, pero después quisimos despedirlas? Pero me estás diciendo que me voy a gastar un año de salario para alimentarlos y no sabemos de dónde voy a sacar el dinero y no sabemos cómo vamos a comprar este pan. Y Jesús vuelve y les dice, ¿acaso necesito que me digas cómo hacerlo? Miren, amigos, Jesús no les preguntó, ¿ustedes tienen dinero? Incluso en Juan, la pregunta del Señor es esta, ¿dónde lo compramos? Jesús no les preguntó, ¿tienen dinero? Increíble, ¿verdad? ¿Por qué ordenó esto? ¿Por qué Jesús ordena esto? Si sabía que ellos no tenían el dinero. Porque Dios no necesita preguntarnos eso. Dios no necesita preguntarte, ¿tienes esto? Dios es el hacedor de todo, iglesia. Así que todo aquel que goza del acceso a Dios, quien goza del acceso a Dios, también puede acceder a los recursos ilimitados del Padre Celestial. Pero ellos no sintieron esto de este modo. Ellos no se percataron de esto de este modo. Aún no ha pasado nada, estaban confundidos, seguían confundidos. Señor, aclárame esta solicitud. ¿Tú quieres que vayamos y que compremos esto? ¿Con qué dinero? Con esta plata. Es más, si llegáramos a tener esta plata, sería muchísimo dinero de una persona que trabajó durante un año. Y el Señor les vuelve y les dice, ¿acaso necesito que me digas cómo hacerlo? Necesito que tú me digas cómo hacerlo. Señor, ¿cómo voy? Yo no necesito que tú me digas cómo hacerlo. El Señor les dice a ellos, denles ustedes mismos. ¿Y sabes por qué el Señor usa esta palabra?
ustedes mismos. Porque Dios necesita corregir algo. Jesús necesitaba y quiere corregir algo que era una tendencia en ellos. Como también en muchas ocasiones es una tendencia en nosotros, que es la de buscar a otros para que se encarguen de resolver los problemas que nosotros hemos identificado. Como iglesia, debemos dejar de ser solamente observadores. Sabemos que hay necesidades, pero solamente las queremos observar. No queremos hacer parte, no queremos participar. Y yo te invito a que seas un protagonista de lo que está sucediendo en el reino. Debemos asumir la responsabilidad por aquello que pueda yo mismo realizar, por aquello que pueda usted mismo realizar. El Señor no le estaba diciendo a ellos, ¿saben qué? Háganlo ustedes mismos. Ellos querían, ¿ustedes recuerdan cómo fue la multiplicación del vino? ¿Sí? Fue diferente. Es más, todo el mundo vio el milagro. El Señor hizo, no necesitó a nadie más. Pero en esta ocasión había una enseñanza, y hay una enseñanza mucho más poderosa que no solamente se quedó en esa enseñanza de hace 2000 años. Es una enseñanza para que podamos poner en práctica nosotros hoy, los hijos de Dios. Denles ustedes mismos de comer. Creo que Jesús quería ver cómo resolverían esta situación los discípulos. Él no quería, él no les estaba preguntando cuánto costaría. No les está preguntando a ellos, necesito que me digas cómo hacerlo. Vengan discípulos, díganme cómo lo voy a hacer. Es más, solamente hagan lo que yo les estoy diciendo que hagan. Los desafíos de Dios presentan hoy en día las mismas características. No son diferentes. A nuestros oídos algo suena sumamente ridículo. A nuestros oídos suena todo como que no estamos escuchando lo que Dios dice. Es más fácil hacer lo que a mí me parecen mis fuerzas, desde mi perspectiva y como yo lo veo hacerlo, que quedarme a escuchar primero a Dios lo que Él quiere que yo haga, hacia donde Él me quiere dirigir. A veces hay cosas que nos pueden sonar absurdas, pero lo que pide Cristo en esta oportunidad es algo. Es esta la oportunidad que los discípulos van a tener para ver a Dios obrar, a Jesús obrar de manera poderosa en sus vidas para enseñarle. Dígame qué hay en su vida que en este momento suene absurdo, ridículo. ¿Qué plan hay en su vida que le parece que no es el tiempo? Me encanta ver a las parejas, y es una de las cosas cuando tengo oportunidad de hablar con alguien que se ha comprometido. Y yo le digo, bueno, ¿y cuándo son los planes para casarte? Y esa persona me dice, cristiana además, dice, no, pastor, yo estoy esperando a tener casa. Ah, está bien. Carro. Ah, está bien. Además, yo creo también tener un fondo de seguridad. Ah, qué bien, está bien. ¿Y no estás esperando jubilarte? Estoy esperando a tener casa, carro, terminar mis estudios, quiero hacer una especialización de 2 años y cuando todo esto ocurra, trabajar 4 años, tener una plata porque yo quiero estar seguro. Dime una cosa, yo ya no le digo eso a él, yo le digo, dígame una cosa, eso no es muchas veces en nuestras mentes como el plan más ridículo. Nos parecemos a los 12 apóstoles, a los discípulos. Señor, despide a la gente. Y el Señor le dice, dales de comer. Y muchas veces las decisiones que tenemos que tomar en la vida las hacemos es por obediencia, no por lo que nos parezca, no como aparentemente están las cosas y como yo creo que se deben hacer. Créele a Dios cuando Él ha decidido hacer algo en tu vida. Jesús lo único que pretende aquí es esto: enseñarnos
Que si hay proyectos en nuestra vida que no pueden ser logrados por medios humanos, Él nos está enseñando que la gran mayoría de los proyectos en nuestras vidas tienen que ser resueltos por medio de la mano poderosa de nuestro Señor, por medio del poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Y no estoy hablando aquí de cosas materiales únicamente. Hay temas aquí donde Dios nos está enseñando esto. ¿Cuánto tiempo llevas en una situación de enfermedad? ¿Cuánto tiempo llevas en una crisis familiar, personal? Y te has agotado en tus fuerzas tratando de resolverla. ¿Cuántas veces hay en tu vida situaciones que Dios pudo haber resuelto hace mucho tiempo? Pero si no obedecemos no va a pasar nada, iglesia. Jesús lo único que pretende es que siempre busquemos de su mano los recursos que nosotros no poseemos. Y eso es lo más increíble que podemos tener y esperar de Él. Cuando tú te enfrentes a una tarea que es imposible, entonces será mejor que volvamos inmediatamente a Él para confesarle y decirle: Señor, sin ti es imposible. Señor, sin ti es imposible. ¿Cuántas veces llevas oyendo o el mismo discurso de algo de alguien con respecto a tu vida, a tu situación laboral, a tu situación familiar, a tu salud, que escuchas lo mismo y lo mismo? Es más, creo que se ha vuelto ya en que es un patrón. Y tú crees que eso es lo que te marcó, ese es tu post-it, crees que ese es tu letrero. Pero yo creo que te falta decirle: Señor, no creo que este sea tu plan para mí. No creo. Pero hay algo que sé: sin ti es imposible. Cada pan, cada pez, es una oportunidad de Dios de ver cómo se multiplica en tus manos. Es una oportunidad que vas a tener y te va a enseñar a cultivar una mayor dependencia de Él. ¿Cuál es tu pan? ¿Cuál es el pez? ¿Qué es lo que el Señor ha puesto allí en tus manos? Cuando seguimos leyendo esta porción de la Biblia, vemos claramente cómo funcionó. Porque tú sabes la historia, tú sabes qué pasó con estos 5 panes y estos 2 peces. Tú sabes qué sucedió, pero no podemos entender, no alcanzamos a dimensionar esto cómo puede funcionar en nuestro propio entorno. ¿Crees que Dios puede hacer un milagro allí? Pero dudas que Dios pueda hacer un milagro contigo, que Dios pueda hacer algo increíble. El Señor de lo poco sacó ¿qué? Abundancia. Y este pasaje, mira, yo creo que podría enunciarse de otra manera. Le podría colocar otra manera de decirlo. Cuando se colocan escasos recursos en las manos de Dios Todopoderoso, estos se transforman en abundancia. Imagine esto. Imagine que usted no sabe cómo era esa historia. Imagine que usted no sabe qué está sucediendo. Usted solamente ya sabe que hay una multitud, que esto está en medio de ella. Imagine que ya el Señor ha dado una instrucción de darles de comer. Imagine usted que ya no tiene ni idea, porque todo el mundo se está preguntando de dónde, cómo vamos a comer, a darle a esta multitud de personas que están aquí. Solo tenemos 5 panes y solamente tenemos 2 peces. Pero Jesucristo hace algo. Jesucristo vuelve y hace algo increíble, que muchas veces no entendemos y no sabemos explicarnos por qué. Jesucristo manda a todos que se sienten. Imagínese usted en la posición de los discípulos.
Jesús ha ordenado que les demos de comer. Ok. Ellos obedecen. Y me encanta eso porque ellos deciden. Antes, lo que suena ridículo a sus oídos, ellos decidieron que obedecer. Y la palabra de Dios dice: ¿cuántos panes tienen ustedes? Preguntó. Vayan a ver, después de averiguarlo, le dijeron 5 y 2 pescados. Entonces los mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. ¿Usted sabe por qué se sentaron en grupos de 100 y en grupos de 50? ¿Usted sabe? Yo tampoco. Pero algo que he aprendido es que si la Biblia dice que allá había grupos de 100 y de 50, yo voy a tratar de imaginarme por qué era. ¿Cuántos grupos de 100 había? La Escritura no lo dice. ¿Cuántos grupos de 50 hicieron? Tampoco la Escritura lo dice. Solamente sabemos que habían más de 5,000. Así que usted saque su calculadora, 100 y 50, a ver, dividamos esto en 6,000. ¿Cuántos grupos tuvieron que hacer? ¿Cuántos grupos tuvieron que repartir? Porque solamente eran 12 discípulos. Y ellos tenían que ir a repartir. El Señor dice así que se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados. Y me encanta esto. Y mirando al cielo, los bendijo. Los partió. Luego partió los panes y se los dio a sus discípulos para que se los repartieran a la gente. Y también repartió los 2 pescados entre todos. Increíble, porque cuando volvemos a la escena, imagínense, toda la gente ya se ha sentado, los grupos se han separado, los discípulos siguen allí. Iglesia, todavía no ha ocurrido el milagro. ¿Está conmigo en la escena de la película o se me adelantó? No, quédese ahí. Todavía no ha ocurrido el milagro. Todavía los discípulos, yo creo que ellos seguían mirándose y decían: obedezcamos, hagamos esto que tenemos que hacer. Ya, Señor Jesús, ya están todos sentados, mira otra cantidad de gente, y ellos no han visto el milagro aún. Y Jesús les dice: ahora denles de comer a ellos. ¿Tú no crees que ese desconcierto que tienen aún los discípulos, Jesús va a hacer algo increíble? Ellos decidieron obedecer y punto. Una instrucción del maestro. Y creo que allí hay una enseñanza poderosa para nosotros. Solamente estás viendo tus 5 panes y los 2 peces, pero Jesucristo te está diciendo: obedece, que con esos 5 panes y 2 peces que tienes, yo voy a hacer un milagro. Voy a multiplicar algo, voy a hacer un milagro en tu vida. Pregúntale al Señor: ¿qué tienes ahora? Y no solamente lo material. Mira, en lo emocional, en lo físico, en lo relacional, en tu familia. ¿Qué es lo que hay? Pero tiene que haber algo. Incluso hasta Jesús hace mucho de la nada. De la nada. Al Señor no le interesa, iglesia, que tú entiendas cómo lo va a hacer. Solamente decide obedecer, porque de pronto tendrás una idea, de pronto no piensas que puede lograr y va a pasar de esa manera, o seguro no tienes ni siquiera una idea clara de cómo lo va a hacer Dios, pero decide moverte. Eso es lo que Dios te pide esto: obedece, haz lo que tengas que hacer, no te detengas a pensar. Porque si te detienes a pensar que Dios va a obrar en tu vida en algo en particular, seguramente no lo vas a obedecer. Vamos a volver nuevamente a lo mismo de siempre, a querer mostrarle nuestros planes al Señor, a querer decirle: Señor, así es como esto es lo que yo quiero hacer, porque eso que tú me has mostrado y pones en mi corazón parece como irracional. Y al Señor no le interesa que entiendas. Sencillamente obedece. Me encanta porque en la Escritura nos faltan detalles. Y voy a terminar, ya voy a terminar.
Nos faltan detalles de cómo aconteció el milagro. Si usted lee la palabra de Dios, no dice específicamente cómo sucedió. Lo único que sabemos es que partieron el pan, partieron los peces, los repartieron en las cestas, y de pronto el Señor le dice a ellos: repártanlo ustedes. ¿No han visto ellos todavía la multiplicación? Y se multiplica. ¿Se multiplica en dónde, iglesia? ¿Dónde se multiplicaron los panes y los peces? ¿En qué manos? ¿En qué manos? En las manos de los discípulos. El Señor le entregó las cestas y sencillamente les dijo: háganlo ustedes. ¿Para quién era el milagro? ¿A quién le regaló Dios la oportunidad, Jesús, la oportunidad de ver el milagro? A sus discípulos. Los discípulos, yo me imagino que, imagínese usted, con las cestas, y empiezan. Y ellos veían que no se acababa. Salían de allí peces y panes, y salían en sus grupos. Si cada discípulo repartió de a 600 personas, su cesta, cada cesta podrían haber sido 600 panes, 600 pedazos de pescado. Pero ellos veían esto, lo que estaba sucediendo ahí. Ese es el milagro. Se multiplicaron en sus manos. Pero a veces, ¿saben qué nos sucede? A veces nos concentramos en los milagros y perdemos de vista lo que Dios está haciendo. Queremos ver el milagro y no lo que Dios nos está enseñando. Dios obra a través de los milagros. Dios nos enseña a través de un suceso sobrenatural. Eso es lo que nos enseña Dios. ¿Usted ha visto milagros de Dios en su vida? ¿Ha visto algo increíble que Dios ha hecho? No olviden quién lo hizo. El foco no es el milagro. El foco no es ese pan y ese pez. Está pasando una necesidad, una aflicción, una dolencia, una crisis. Se ha enfocado en ello más que enfocarse en aquel que puede hacer un milagro en su vida. ¿Creíste que en tu vida lo único que tenías era así? Tienes esos 5 panes y 2 peces. Pero ¿no crees que Dios puede hacer un milagro en tu vida? ¿Estás esperando un milagro de Dios? ¿O estás esperando la confirmación de la palabra, la autoridad de Dios para orar como Él sabe orar? El milagro puede distraernos, iglesia. Los discípulos salieron a repartir esa comida. La comida no se terminaba. Dios puede hacer siempre algo grande, siempre, a través nuestro. Dios puede hacer algo grande a través tuyo, aún sin saber cómo está Dios obrando. Pero Dios lo puede hacer. ¿Sabes que Dios no requiere de nuestros talentos? Dios no requiere de nuestros recursos. No. Él solo requiere de ti el deseo de hacer su voluntad. Todo lo demás lo va a proveer Él. Siempre. Dios ha decidido incluirnos en sus proyectos. Y es algo que amo de mi Señor. Me siento un privilegiado sentirme incluido en los proyectos de Dios. Dios no está haciendo proyectos particulares para cada uno de nosotros. Dios tiene un proyecto, un solo proyecto. Su plan de salvación, su plan de vida eterna, traer libertad a los cautivos. Ese es su plan. Y cuando Dios te involucra en su proyecto,
Él va a hacer cosas extraordinarias contigo, por medio tuyo, para que se cumpla su proyecto. Me encanta el final. Ustedes ya se imaginaron ya todo. Se imaginaron ya todos comiendo, todos saciados, ya se lo imaginaron. Pero usted también se había percatado de esto. Que yo no creo que esas personas que estaban allí vieron cómo ocurría el milagro. Ellos solamente veían que había una cesta que siempre estaba llena y que llegaron 12 discípulos a repartir comida. Ellos, yo creo que ni siquiera se percataron. La palabra de Dios no nos ilustra y dice: y todos 5,000 estaban sorprendidos, como en algunas ocasiones dice la palabra de Dios, sorprendidos como cómo se multiplicó. No, estos tipos comieron hasta saciarse, hasta dejaron pan tirado en el piso y pedazos de peces, y después lo recogieron, sobraron 12 cestas. Usted ya sabe la historia. Pero ¿saben por qué me encanta? Pareciera que este pan y estos peces solamente se le multiplicaron a estos caballeros. A Jesús no le interesaba atraer a las personas a su milagro. Más bien el milagro consistía, iglesia, en una función de demostrar la autoridad de su palabra. Escuche esto. Es por esta razón que siempre los milagros de Jesús en la Escritura han ocupado un segundo plano, mas no la autoridad de su palabra. La autoridad de su palabra fue esta: denles ustedes mismos de comer. Jesús quiso confirmar la autoridad de su palabra cuando dice: eres sana, por sus llagas has sido sanada. Jesús confirma la autoridad de su palabra cuando dice: yo tengo el poder para restaurar tu vida y tu relación. Jesús confirma su palabra cuando dice: yo tengo el poder para sanarte y restituir en ti todo lo que has perdido. Jesús tiene autoridad en su palabra cuando dice: el tiempo no es corto, yo tengo para ti cosas maravillosas que tú ni siquiera te imaginas. Jesús tiene la autoridad en la palabra cuando dice: yo los he bendecido. Jesús tiene autoridad en su palabra cuando dice que Dios los ama, que Dios te ama, independientemente a lo que hagas o no hagas, Él te ama. Jesús tiene autoridad en su palabra cuando dice que ha perdonado todos tus pecados. Jesús tiene autoridad en su palabra cuando dice que Él te ha traído a libertad. Jesús tiene autoridad en su palabra cuando dice que ha roto todas sus cadenas, todo lo que nos tenía encarcelados, todo lo que nos tenía apresados. Jesús tiene autoridad en su palabra, iglesia, y eso no ha cambiado. Y la autoridad de su palabra fue que Él les dijo: denles de comer. No les preguntó, no les dijo cómo, solamente les dijo: denles de comer. Denles alimento a estas personas de las cuales ustedes se dieron cuenta que tenían hambre. Jesús tiene autoridad en su palabra. El milagro de Jesús es temporal. Cuando Jesús sana, Él sana. Cuando restaura, restaura. Cuando restituye, restituye. Cuando perdona, perdona. El Señor dice que Él ha perdonado todos tus pecados, los de ayer, hoy y siempre. Que la gracia de Dios te alcanzará, que su misericordia es nueva, como decía ahora Sebastián, su bondad renovada cada mañana. No importa lo que hayas pasado. Señor, solamente tengo estos 2 panes y estos cinco panes, estos 2 peces. Es lo único que tengo, Señor. Y el Señor te dice: tranquilo. Es más, tráemelos aquí. Tráeme lo que vienes y yo lo parto. Yo lo quiero y yo lo voy a repartir, porque no solamente te va a saciar a ti,
Vas a saciar a todas las personas que tengas a tu alrededor, porque el Señor no hace un milagro únicamente para ti. Hace un milagro para ti porque Él sabe que lo que haga en ti va a afectar a muchas personas que tengas a tu alrededor. No creas que eso es solamente tuyo. El milagro ocupa un lugar temporal, si te has dado cuenta. Cuando Dios hace un milagro en tu vida, el accionar de Dios, eso es un momento. Pero el verdadero peso, el acontecimiento de verdadero peso, va a continuar verdaderamente perdurando después de que los efectos del milagro hayan pasado. El milagro ocurrió ahora y lo disfrutaron, pero lo que viene después y lo que va a perdurar es lo que es valioso, lo que tiene valor verdaderamente. ¿Qué milagro estás esperando de Dios? Pregúntale más bien a Jesús: Señor, ¿qué es lo que me quieres enseñar? En medio de esto que estoy viviendo, ¿qué me quieres enseñar? Cierra tus ojos un instante. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado, y espero que tú hayas estado aquí en este lugar, en este momento, con los discípulos y con Jesús, recordando este evento de las Escrituras, que es tan relevante en nuestras vidas, que hablan del carácter y de los atributos de nuestro Señor. Hoy yo te pido, mi Señor, que pueda poseer la capacidad de mantener siempre mis ojos enfocados en ti, mi Señor, enfocados en lo que es prioritario para tu propósito en mi vida. Te doy gracias, Dios, por el privilegio que tengo de servirte. Quiero, Señor, que seas mi pasión siempre, que seas mi deseo, pero quiero, Señor, que seas mi destino. Gracias porque lo que comenzaste tú lo vas a terminar. No me vas a dejar así. Y sé que hoy, Señor, esta palabra ha sido poderosa para mi corazón, y espero que para muchas personas que están aquí. Y no podría dejar esto si no cumplimos el propósito por el cual nos has llamado. La palabra dice que todo aquel que confiese con su boca y crea en su corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, será salvo. Tu palabra dice que solamente seremos salvos, y la única manera de experimentar tu perdón y ver extendida tu gracia en nuestras vidas es cuando tú habitas en nuestros corazones. Hoy quiero invitarte a hacer una declaración de fe. Si el Señor ha hablado a tu corazón, si tú quieres ver al Dios del cual hemos hablado, el único Dios verdadero, si quieres ver un milagro, y el primer milagro que puede hacer el Señor en tu vida es rescatarte de la oscuridad y llevarte a la luz. ¿Cuál oscuridad? Sí. Sin Cristo estamos en las tinieblas. Con Cristo estamos en la luz. Él nos saca de las tinieblas a la luz. Y yo quiero que hoy cierres tus ojos y repitas conmigo esta breve declaración de fe. Repite conmigo: amado Padre Celestial, yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesús, eres el Hijo de Dios, que moriste en una cruz y resucitaste. Yo confieso que he pecado de muchas maneras, pero creo que tu bendita sangre me limpia de todos mis pecados. Abro la puerta de mi corazón y te recibo en este instante como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
vamos a prepararnos para la Santa Cena. Y le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor. Amén.